Este domingo, el nombre de México resonó con fuerza y dignidad en el evento más visto del planeta, la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al estadio MetLife en Nueva Jersey, demostrando al mundo que nuestro país ocupa un lugar de primera línea en la mesa de los líderes globales. Invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta representó con gran orgullo a todos los mexicanos. Este encuentro trilateral no solo celebró el deporte, sino que reafirmó la soberanía y la fuerza de México en Norteamérica. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta compartió con el pueblo de México los detalles de este encuentro histórico, destacando momentos de profundo impacto internacional. Protagonismo histórico. En un acto que llena de orgullo a nuestra nación, la presidenta de México tuvo el altísimo honor de entregar el Balón de Oro a uno de los jugadores campeones, proyectando la grandeza de nuestro país ante miles de millones de espectadores. Firmeza frente a las críticas. Con la transparencia que la caracteriza, Sheinbaum señaló que, a pesar de las quejas de la oposición conservadora, los prianistas, a quienes no les gusta si asiste, pero tampoco si se ausenta, su deber es representar los intereses de la nación. La asistencia de México era vital para demostrar la coordinación, el respeto y la fuerza de los tres países sede. Diplomacia de altura. El palco oficial se convirtió en el epicentro de la diplomacia mundial. La presencia de Sheinbaum junto a Trump y Carney dejó claro que México dialoga de frente y al mismo nivel en temas cruciales de comercio, migración y seguridad. México juega un papel fundamental en el mundo. Hoy más que nunca, queda demostrado que México no es un espectador en la historia, sino un protagonista. Nuestro país juega un papel fundamental e indispensable con los líderes del mundo. Somos una nación fuerte, colaborativa y respetada a nivel internacional. El orgullo de ser mexicanos hoy brilla más que nunca en el escenario global. De la visita. Bueno, les platico antes. ¿Qué día nos fuimos? El sábado, ¿va? En la noche. Hasta el viernes, la única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente. Me dijo, Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita, presidente Trump. Dijo, sí, estás invitada. Ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Entonces dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Entonces tomé la decisión de ir rápido con el equipo a ver un boleto. Y, no, eso fue el viernes fue la llamada, el viernes fue la llamada, para poder conseguir un boleto para ir a Nueva York. Estaba yo en Cancún, entonces la idea era viajar de manera directa. Entonces, pues compramos un boleto de Cancún a Nueva York, directo, había espacio. Me acompañaron 5 compañeros, iban conmigo. Entonces había boletos y el sábado en la tarde cayó un aguacero tremendo con tormentas eléctricas en Nueva York. Entonces salía a las 3 de la tarde el vuelo, o a las 5 de la tarde, no sé. 3 de la tarde había que estar en el aeropuerto.
y nos avisan como a las 2 que se cancela el vuelo por motivos de lluvia. Entonces estuvimos buscando, pues ya por la misma razón, pues ya no había vuelos. Entonces ya tomé la decisión, hablamos con el general secretario para usar el avión de la Defensa Nacional. Y ya fuimos, llegamos como a las 2 de la mañana. Muchas gracias de verdad a todas las paisanas y paisanos que nos esperaron afuera del hotel. Y temprano nos fuimos al estadio. Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí. Los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad, porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana. Esta semana recibo al embajador Greer aquí en la ciudad, viene no sé si el miércoles o el jueves, y pues esencialmente fue eso. Todos se portaron muy respetuosos, agradables, fue pues un ambiente de mucha cordialidad. Igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue pues un ambiente un buen ambiente en ese momento. Y ya bajamos después fue un buen partido también. Bajamos a dar los premios y bueno, sí, Argentina pues estaba triste. Así pasa, así es, el que gana está feliz y el que pierde pues está triste. Pero la verdad fue un buen momento. Y como lo puse en las redes sociales, pues es un ejemplo de coordinación de los tres países, porque realmente salió muy bien el Mundial. Bueno, esa es la plática de lo que vivimos. Regresamos ayer, había una espera como de 3 horas para salir del aeropuerto por la cantidad de vuelos. Llegamos aquí como a las 2 de la mañana de hoy. Pero bueno, ya estamos aquí. Presidenta, cambiando radicalmente de tema, si nos pudiera compartir más detalles de esta conversación telefónica que tuvo con el presidente Trump el día viernes y de lo que tuvo bien a platicar el día de ayer. Esencialmente fue la invitación. Solo la invitación. Sí, me preguntó si iba a ir, le dije pues lo estoy pensando, me dijo, ¿quieres venir? Le dije, bueno, si usted me invita, presidente. Y me dijo, sí, ven. Y ayer me dijo, qué bueno que decidiste venir, que estemos los 3 países anfitriones. En el medio tiempo pudieron conversar algo más. Pudimos conversar algo, pero también pues no se trata de tener una reunión en medio del partido de fútbol sobre aranceles o otros temas. Pero sí le dije, tenemos varias cosas pendientes y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono o vernos. Y me dijo, sí, claro que sí. En fin, así fue la conversación y también la conversación también en el partido. Se lo pregunto por lo siguiente, en conferencias pasadas usted ha mencionado que una cosa es la relación de algunos sectores del gobierno estadounidense con el gobierno mexicano, pero cuando se trata de la figura personal del presidente Trump y usted es distinto. Por lo mismo preguntarle cuál es el balance que hace estrictamente de la relación Trump-Sheinbaum, no tanto del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. Hemos buscado una buena relación. Me parece que México debe buscar siempre una buena relación
con el presidente de los Estados Unidos y su gobierno. Primero porque somos vecinos, segundo porque hay que privilegiar siempre las relaciones diplomáticas y promover una política de buena vecindad, y tercero porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y además pues hay que tener respeto entre las personas. Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos por qué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral. Y en la relación personal el presidente Trump siempre ha sido respetuoso con mi persona y nosotros hemos sido respetuosos con él. Eso no quiere decir que no manifestemos o no hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo. Para la protección de los mexicanos en Estados Unidos, el diálogo permanente, porque siempre buscamos el diálogo permanente para los asuntos del tratado comercial, los asuntos comerciales, los asuntos de seguridad, el tema de migración, que a ellos les preocupa, y a nosotros el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, que es un planteamiento que siempre hacemos. Entonces es muy bueno buscar la relación. Hace como 3 días leí, por cierto, un artículo de Federico Arriola que lo pone en blanco y negro. Hace como 3 días, 4 días, escribió Denise Dresser y después de ahí todos los demás, porque luego así pasan. Escribe a alguien que no está a favor de nosotros un artículo y luego nada sincronizado. Todos se copian el argumento. O escribe otro comentócrata algo y todos los demás escriben exactamente lo mismo, ¿no? Como si, bueno, creo que tienen chats ahí para ponerse de acuerdo de que van a escribir en contra nuestra. Pero decía que era el peor momento de la relación México-Estados Unidos, que nunca se había visto eso en la historia de México, jamás, casi ni en la intervención. Y un día después tengo la conversación con el presidente Trump invitándonos a ir. Y entonces, ¡ay, qué poca consecuencia tiene la presidenta! Primero se pelea y luego va. Bueno, entonces, o sea, lo que hagamos, si no hubiéramos ido, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo es posible que dejen vacío el lugar de México en una Copa Mundial? Es un asunto diplomático por encima del deporte. ¿Cómo van a dejar? ¿No? Eso hubieran dicho, o algo por el estilo. Si vamos, ¿pero por qué va? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de congruencia? ¿Cómo es posible que se sonría con el presidente Trump? No puede ser. ¿Cómo no fue a la inauguración, pero sí fue a la clausura? Bueno, tampoco fue a la inauguración de Estados Unidos del presidente Trump, tampoco fue a la inauguración de Canadá el primer ministro Carney, pero eso no lo dice. Y el cierre pues era un asunto de estar los tres juntos, porque los tres organizamos, somos América del Norte. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca va a haber un reconocimiento. En general, ¿no? Hay quienes sí por ahí reconocen. Lo que buscan es atacar al gobierno de México, a la presidenta y lo que representamos. Entonces, la verdad es que la inconsecuencia pues está del lado de ellos, ¿no? Porque no hay… Lo único es crítica, que propongan una cosa, porque no hay propuestas de proyecto, lo único es atacar. Pero la verdad es que nos fue bien y creo que fue acertada. Primero, a una invitación personal, pues no puede uno, sí podría uno dependiendo de las circunstancias, pero consideré que a una invitación personal, pues hay que asistir independientemente de cosas en las que no estamos de acuerdo. Y al final, pues creo que la imagen de los tres presidentes, al final también estuvo el jefe del Estado español, el rey de España, pues muestra también que el deporte también te lleva a relaciones de coordinación. Entonces creo que
fue bueno que asistiera y también pues agradecer la invitación, ¿no? Porque podría no haberse presentado la invitación. Menciona usted, no hay propuestas ni proyecto de nación. Permítame cambiar de tema. La semana pasada existieron 2 propuestas, no de proyecto de nación, pero sí de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional. Las 2 relacionadas al sufragio y al voto. Ah, buenísimo, qué bueno que lo saca. Una sobre la abogada y profesora de la Universidad Panamericana, Natalia Torres, y otra sobre un joven panista del municipio de Metepec. En el caso de la señorita Torres menciona que no todos los mexicanos tienen el derecho a votar, sino que debería de haber un examen académico para evaluar sus conocimientos y que dependiendo del resultado se derive si puede emitir un sufragio o no. Y en el caso del segundo, pues es un hombre, Javier Albarrán, menciona que las mujeres no deberían de votar, sino que ese voto se le debería de ceder a las cabezas, es decir, a los padres de familia, a los hombres del hogar. Evidentemente a ninguno de los 2 se les ocurrió por sí mismo, sino que esto es una tendencia que está creciendo en los Estados Unidos, concretamente de sectores del Partido Republicano y sectores conservadores del extranjero, concretamente de Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, que era uno de estos ideólogos del conservadurismo extremo. Está interesante porque hace énfasis muchísimo en una carta viejísima de 1924, Robert Lansing, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que México era un país muy sencillo de controlar, solamente había que controlar al presidente de la República y para hacerlo había que incentivar a los jóvenes conservadores mexicanos a contagiarlos y a salpicarlos del estilo de vida estadounidense. Bueno, este estilo es el que están proponiendo, insisto, las 2 vocerías, 2 representantes de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional, que los mexicanos deban pasar un examen académico para votar y que las mujeres no deben votar. Me gustaría saber la opinión de la primera mujer presidenta. A ver si pones no sé si las tiene, lo que publicaron. A ver si lo buscas para que... Pues imagínense, casi que por familia haya un voto, ¿no? Eso dijo. Las mujeres, después de una larga lucha por el sufragio de las mujeres, pudimos votar hasta 1957, si mal no me equivoco. Se aprobó en el 54, pero se pudo votar, a ver, chécale, hasta el 57, a ver si... solo votaban los hombres, no votaban las mujeres. 53 se aprobó y se pudo votar 55, ni tú ni yo, 53 y 55. Y venía pues de una larga movilización de mujeres por derecho al voto, ya se había logrado en otros países y en México, ¿no? Entonces propone regresarnos al porfiriato. O sea, todavía por el general Cárdenas, por el presidente Cárdenas, no votaron las mujeres. Por Ávila Camacho, no votaron las mujeres. Hasta el 55 estaba de presidente Ruiz Cortines, ¿no? A ver, chécale. Ruiz Cortines. Pudimos votar las mujeres. ¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además la contradicción de hablar de libertad, porque ellos ahora, el panismo o el prianismo, han decidido reivindicar los principios de la derecha, que por cierto en México no tienen sustento.
usan la palabra libertad. Bueno, ¿cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia, o la parte fundamental de la democracia, que es elegir a los gobernantes, si se tiene que hacer un examen antes del voto? Pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Eso es lo que les molesta. Ellos quieren que una élite gobierne México. Pero ya lo dijeron otros. El propio Salinas Pliego dijo que no deberían votar los que reciben programas de bienestar. Claro, no tardos los que lo defienden van por su tarjeta de adulto mayor. Pero sí escriben que en efecto no deberían votar. Entonces es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia, muy autoritaria, pero sobre todo una visión que lo que muestra es un odio profundo al pueblo de México. Por eso no tienen posibilidad de crecer, porque con un pueblo además cada vez más consciente, pues ¿cómo van a aceptar estas propuestas? Pero lo más increíble es que ahora se atreven a decirlas. Yo creo que siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo. A ver si lo tienes, si lo tienes o todavía no. ¿Sí lo tienes? A ver, ¿él es? ¿Ella es? Natalia Torres. ¿Y es académica, ¿no? Es profesora en la Universidad Panamericana Sí. de Derecho Constitucional. A ver. O deja todo eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente tenía acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes tienes tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el Poder Judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Bueno, hay unos que tienen doctorado y tampoco saben. Adelante el otro. Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa. O sea, el esposo pues, tiene que decidir sobre la esposa. A ver, esposa, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? Y ya de plano, ¿por quién votas? ¿Y en quién podría dar un mejor sistema de salud? Pensando en sus hijos, en su educación y su futuro. También pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa. Las cosas serían distintas. Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México. Increíble. Fíjense, el voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Un voto, cada uno. Igual de cuando se vota por presidente, es lo mismo el voto de quien vive en Baja California del que vive en Yucatán. Es un voto. Es un voto igual del que tiene 18 años de edad
del que tiene 90 años. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quién nos gobierna. ¿Qué le dice a usted que ni las dirigencias nacionales del PAN ni el propio Jorge Romero se hayan deslindado de estas propuestas, reitero, de vocerías oficiales juveniles del PAN? Pues como decía Monsiváis, como decía, la hipocresía. La doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Exactamente. Tal cual. Porque dicen una cosa pero piensan otra. Esa es la verdad. Y por eso hoy no tienen así de... ¿Quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos? Que el voto, que las mujeres no voten. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? Y además, ¿qué pasa con las familias diversas? O con una mamá que soltera, madre soltera. ¿Qué pasa con ella? Ella no va a poder votar, ¿no? Porque pues no tiene capacidad para definir. Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador. Y la verdad, pues, fuera de la realidad. Mi pregunta final, Presidenta. La ex primera mujer presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se refirió a usted recientemente hablando del gobierno que encabeza y mencionó que pues era un orgullo que usted estuviera bajo la dirigencia del país. Tiene un valor sustancial porque la izquierda latinoamericana, sobre todo enfocada a la sudamericana, todavía era muy difícil hasta esos entonces que una mujer tuviera el liderazgo de un país, aparte de tal envergadura como lo pudo ser Brasil con Dilma o Michelle Bachelet en Chile. Ahora que cada vez hay menos izquierdistas y sobre todo menos mujeres gobernando en el mundo, ¿qué le refiere a las palabras de Dilma Rousseff? Gracias. Humanistas, a nosotros nos gusta describirnos mejor como humanistas. Agradezco mucho a Dilma. Dilma es una mujer muy preparada, muy, muy preparada. Hoy está dirigiendo un banco que está formando los BRICS, este grupo de países de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, ¿no? Es así, China, Sudáfrica y Brasil. Rusia, Sudáfrica, bueno, BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y fue una muy buena presidenta de Brasil. Ella pues vivió esta situación en donde por razones políticas tuvo que renunciar, pero ganó 2 votaciones en su país y es una mujer muy inteligente, yo le reconozco mucho y muy echada para adelante y le agradezco sus palabras. Vamos a Carlos, a ver. Presidenta, ya hablaba del encuentro ayer en la final de la Copa del Mundo, pero ¿qué pudo platicar con el primer ministro Kearney? ¿Qué pudo platicar también con el rey de España? Bueno, con el primer ministro Kearney hablamos de pues, los temas del comercio, del tratado, hablamos también de fútbol y de distintos temas. No fueron conversaciones formales, sino conversaciones informales. De la reciente visita del canciller mexicano a Canadá para fortalecer la relación México-Canadá. Él vino aquí, se ha avanzado mucho y cómo podemos seguir fortaleciéndola. Con el presidente Trump, esencialmente sobre poder llegar a un acuerdo en el tema del TEMEC. No avanzamos mucho más allá, sino sencillamente el planteamiento de que es importante ello. Y le planteé de otros temas que quisiéramos platicar, obviamente nos referimos a las y los mexicanos en Estados Unidos y otros temas,
con el jefe del Estado español, pues hablamos de su visita, de lo bien que juega la selección española y de seguir con la relación. Realmente fueron pláticas informales, pero muy, muy amigables. Con estos planteamientos que le hacía de manera informal al presidente Trump, ¿él fue receptivo con estos temas, Presidenta? Sí, él tiene su estilo, el presidente Trump, pero es receptivo y sabe de nuestra preocupación de estos temas y sabe también que su equipo viene esta semana a hablar de estos temas y ya pues habrá momento ya para la formalidad. Si nos pudiera platicar cómo fue su participación en la premiación, le entregó el Balón de Oro a Rodri, saludó a Lionel Messi, a Lamine Yamal, si nos pudiera platicar. Sí, bueno, prácticamente saliendo nos formaron en uno de los túneles para salir al estadio. Ahí me dijeron pues que iba a entregar el balón al mejor jugador. Ahí me dijeron que quién era, pues me dio mucho gusto, ¿no? Pues es un orgullo. Y ya entrando, pues obviamente, a ver, los jóvenes que participaron en el Mundial, pues están emocionados, están entusiasmados, están pensando en fútbol, reciben con gusto la medalla y después el premio. La selección argentina, y es normal, natural, pues tenía este sentido de tristeza, pues de no haber sido campeones, es lo más natural del mundo. Messi, pues particularmente, también iba muy concentrado. De ahí la selección argentina se dirigió a la zona del estadio donde había más presencia de Argentina, a saludar a su afición. Y después vimos pues este momento emotivo de Messi, ¿no? Donde suponemos que es su último mundial. Suponemos, digo, porque da sorpresas Messi. Y al mismo tiempo, pues la alegría de la selección de España, que quería festejar entre ellos mismos, levantar su copa, ¿no? Pero fue un momento, pasaron ahí escenas como si hubiera habido alguna falta de respeto, en ningún momento ellos iban concentrados, pues unos en lo que habían vivido y que habían quedado en segundo lugar, un muy buen segundo lugar también hay que decirlo, y quienes ganaron, un momento normal. Y pues a mí me dio mucho gusto, porque no es una cosa personal, pues es la representación de México ante un evento donde fuimos 3 países las sedes. Antes de 2010, que ganó España su primera Copa Mundial, pues históricamente habían sufrido, como México ha sufrido, en cuartos de final, nosotros en octavos, pero un elemento fundamental para los logros de España ha sido la Masía, que es la Academia Juvenil del Fútbol Club Barcelona, donde solamente no hay una formación deportiva, sino académica y humana. La Masía en México necesita replicar este modelo, Presidenta. Usted los ha planteado desde hace tiempo que deben de buscarse talentos y pues bueno, el claro ejemplo fueron 6 jugadores de la España campeona de 2010 salieron de la Masía y en esta final hubieron 9 jugadores salidos de la Masía en la final. ¿Se buscaría replicar en México? ¿Se tendría que replicar un modelo así que no solamente es formación deportiva, sino académica y humana para buscar logros en un futuro? Es algo que tiene que definir la Federación Mexicana de Fútbol. Mi opinión personal tiene que ver con 2 temas. Uno, las y los niños que viven en distintos lugares de la República y que quieren jugar fútbol. Pues imagínense ahora lo que quedó después del Mundial, pues hay muchísimas niñas y niños que quieren jugar fútbol, más allá de si llegan a nivel profesional o no, tienen el entusiasmo de un deporte, pues que es un deporte muy apreciado y jugado en México. Entonces, por eso cuando vienen las federaciones aquí, o la Federación Mexicana de Fútbol con los distintos clubes, pues el compromiso es ampliar las escuelas. ¿Cómo debe ser esta escuela? Pues ya se lo dejamos a los expertos. Pero que es un buen modelo el de Barcelona, el Club Pachuca tiene su universidad y hay otros clubes que tienen también su esquema. A mí me parece que debería de ampliarse, jugar fútbol desde las escuelas y que también los clubes de fútbol pues tengan esta masificación hacia abajo y de ahí pues que salgan los talentos de las y los jóvenes mexicanos para poder jugar en un club o en la selección.
Entonces, esta masificación del fútbol y el hacer de este deporte algo como fue ahora, algo social, más allá de la parte de competencia, pues es, creo, un legado que debemos dejar del tercer mundial que se celebra en México, que no es que fue el mundial y ya se acabó todo, sino que sigue el mundial social en todos los lugares de la República y que la federación pues también haga su parte en las escuelas. Ahora, quiero decirles que todas y todos, desde el presidente Trump hasta el ministro Carney, el rey de España, quienes tuve oportunidad de platicar, todos hablando maravillas de la selección nacional. Las dos cosas, de qué bien hizo México en la recepción del Mundial, todos felicitando a la afición, la alegría con la que se vivió, cómo recibimos tanto a las selecciones de otros países como a los turistas, a los aficionados, como del buen desempeño de la selección. Todos me felicitaron y a través de esto pues les mando una felicitación nuevamente a la selección nacional, porque a través mío pues persona que se acercaba me decía qué bien jugó la selección mexicana. Presidenta, ¿qué podemos esperar de la visita de la delegación del USTR? ¿Cuáles son las previsiones? Pues avanzar en el objetivo nuestro. Estados Unidos decide no renovar por 16 años y eso implica, por como está escrito en el tratado, que hay revisiones anuales y en cualquier momento puede ampliarse a 16 años más. Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año de la revisión, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea un checklist, por decir así, una lista, una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos y no una revisión cada año pues que no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México. Entonces nuestro objetivo y esperemos pues poder llegar a una serie de acuerdos. Estados Unidos lo que quiere es que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir reglas de origen? Que más partes de un producto se produzcan en la región. Pero ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos. Ahora hay algunos esquemas que lo dicen en el tratado actual, pero pues también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana, no es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer. Y obviamente nosotros queremos una disminución de las tarifas o de los aranceles de lo que le llaman 232, que es el acero y los automóviles. Y en ese diálogo estamos viendo de qué manera podemos llegar a acuerdos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en este tema preguntarle justamente qué pasa con la salud pública, si se están generando datos acerca de cuántos adolescentes, niñas, niños están siendo adictos a estas redes sociales, porque decían que se están generando datos para el caso mexicano específicamente, y también si se va a revisar la correlación entre la adicción a redes sociales y otro tipo de situaciones, por ejemplo, la adicción al juego, porque muchos casinos en línea están dirigiéndose precisamente a menores de edad y está, pues, digamos, aumentando el tema de la adicción al juego y sobre todo a casinos en línea. Entonces, a ver si se está generando también por parte o del tema de la salud pública cómo atender a estas infancias. Ricardo, ¿quieres comentar algo de los estudios que se están haciendo, Mario? Sí, bueno, iniciamos con una encuesta de inteligencia artificial generativa, donde se invitaron a todas las instituciones de educación superior. Se hizo la encuesta, se levantó no solo a los estudiantes, también a los docentes, para ver cuál es el uso que también están dando los docentes. Uno de los hallazgos más importantes que me parece que es positivo, digamos, en cierta medida, es que en otras tecnologías siempre se había una brecha. Por ejemplo, cuando el Internet empezó a emerger en las escuelas, había una brecha entre el alumno y el maestro. Entonces eso le generaba al maestro una inseguridad de incorporar la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje con esas tecnologías. Lo que vimos en esta encuesta es que los maestros mexicanos están usando igual la inteligencia artificial generativa
que los estudiantes, por ejemplo. Entonces no hay una brecha digital. Se utiliza casi para lo mismo, generación de textos, imágenes, que lo están haciendo los estudiantes. Entonces, en este caso, esta nueva tecnología, eso es una buena noticia en el sentido de que no hay una brecha digital, que los maestros pueden y deben incorporar, o será más fácil que pongamos en sintonía y no habrá esa brecha entre estudiantes y maestros. Pero bueno, todos estos foros que estamos haciendo, estamos levantando minutas, estamos haciendo y recabando los casos de todas las escuelas, de todas las universidades, para que efectivamente la política pública sea con datos mexicanos. Lo que queremos es tomar decisiones de políticas públicas con evidencia científica de México, y por eso con la colaboración con la UNESCO, con organizaciones internacionales, estamos tratando de hacer una publicación con la UNESCO de estas encuestas, estamos tratando de que eso se lleve a estudios de colaboración entre la UNESCO y México. Entonces, digamos, hoy México tiene la encuesta de inteligencia artificial generativa del uso, mitos y realidades de cómo los jóvenes perciben y los maestros, la muestra más grande del mundo. Entonces, yo creo que todos estos foros que estamos haciendo es con datos mexicanos, con encuestas mexicanas y con la participación de todas las instituciones de educación superior. Yo quiero agradecer tecnológicas, politécnicas, interculturales, normales. Llegamos a todos los rincones de México, entonces sabemos, y además decirlo también, tenemos la base de datos de cada plantel. El compromiso de nosotros fue regresarle a los funcionarios de cada escuela su base de datos para que ellos puedan tomar decisiones de su comunidad. Entonces, desde una intercultural en Chiapas hasta la Autónoma de Nuevo León, van a tener su base de datos propia para que las autoridades de cada escuela puedan tomar decisiones también de política pública en su plantel. Entonces, estamos trabajando en eso y los foros de debate ya van con esta información. Pero tienes razón, Nancy, de que debe haber un seguimiento de la salud de las y los mexicanos y la salud mental en particular relacionada con el uso de las redes sociales. Otros temas también, ¿y qué impacto tiene esta adicción a las pantallas en otro tipo de adicciones como la ludopatía? Entonces, sí es importante. Presidente, en otro tema, en este que se considera el caso más grande de contrabando de combustibles que involucra al exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rufo Appel y su empresa Ingemar, preguntarle si en el caso del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas del gobierno federal que han estado involucrados en esta investigación tan relevante, se ha considerado revisar el tema de lo que aconteció con el Poder Judicial anterior. Se lo pregunto porque en el caso de Ingemar, pues en 2020 el gobierno del presidente López Obrador le quitó el permiso de importación de combustibles a esta empresa y se le tuvo que restituir porque el entonces juez, después magistrado y que con la reforma judicial renunció al Poder Judicial de la Federación, Juan Pablo Gómez Fierro, le otorgó un amparo a esta empresa, se le tuvo que restituir el permiso y con ese continuó pues traficando estos combustibles. Como este caso hay muchísimos donde el anterior Poder Judicial pues amparó a estas empresas involucradas en huachicol fiscal. Preguntarle si se va a revisar también esta parte. Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Y quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. La Fiscalía fue alrededor de un año, por lo menos, y todavía sigue en investigación, porque es la importación ilegal, lo ponemos en palabras llanas, una empresa que tiene un permiso para importar combustible
pero importa el combustible de manera ilegal, ya sea porque reporta menos volumen que el que realmente está importando, es decir, pasa una pipa y dice traigo la mitad de la pipa, no traigo la pipa llena. Y tiene que haber acuerdo con los agentes aduanales, porque son a través de los cuales se da el permiso. Y la otra que dice no traigo combustible, traigo otro producto. Y ese otro producto no paga IEPS. Entonces, pues es un fraude al fisco. Son los dos mecanismos de lo que se ha dado en llamar el huachicol fiscal. Y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible o otro producto que no era combustible. Entonces, imagínense, se dan cuenta tanto aduanas como las autoridades de seguridad del Gobierno de México de que vienen estos ferrotanques. Hace un año prácticamente los abandonan en Coahuila, los ferrotanques, los abandonan porque saben que van a investigarlos y a partir de ahí se hace toda la investigación. Y la empresa que los importa pues es Ingemar, o sea, no tiene, es directo. Ahora el asunto es cuántas veces habían importado este tipo a través de estos mecanismos y también a dónde lo venden. O sea, cómo es que entra al mercado como combustible si fue reportado por importación de que no era combustible. A partir de esto es que viene toda una reglamentación en la Secretaría de Energía, donde ya tiene que venir toda la trazabilidad. ¿Vendes combustible? ¿De dónde lo obtuviste? Esto era difícil hacerlo en el periodo del presidente López Obrador, esta normatividad extrema, pues porque Pemex, recuerden que estaba dividido en muchas subsidiarias. Entonces, ayuda el que ya Pemex sea una empresa verticalmente integrada y que haya la comunicación entre la información y también cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Y hay muchísimas pruebas, no es menor. Sí, que de acuerdo con los cálculos de la Fiscalía General de la República habrían causado un daño a la hacienda pública de más de 4.500 millones de pesos. Presidenta, también hace un momento decía usted que si bien se busca una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y particularmente con el presidente Donald Trump, también es verdad que hay cosas que no podemos tolerar como país, como pueblo mexicano, y una de esas pues tiene que ver con la soberanía, y le quiero consultar al respecto porque ha habido muchos episodios donde se ha violado la soberanía por parte de las agencias. En 2021 el presidente López Obrador, entonces en funciones, pues canceló una unidad conjunta que se tenía con la DEA porque pues se encontró que los agentes estadounidenses habían estado coludidos con el narcotráfico, con grupos del crimen organizado. En 2023, en abril de 2023, la DEA hizo público que había infiltrado al cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los Chapitos, y este episodio pues también volvió a violar la soberanía porque en aquel momento el presidente López Obrador lo calificó como una intromisión abusiva y prepotente, pues además de implicar espionaje, pues estaba violando la soberanía porque no se avisó a México que iban a estar operando en nuestro país. Otro capítulo similar en donde estas agencias reinciden en la violación de nuestra soberanía, pues ya fue en julio de 2024, cuando no solo el FBI, sino también la DEA y la Oficina de Seguridad Nacional estadounidenses operan el secuestro del Mayo Zambada. En aquella ocasión, el presidente López Obrador ordenó a todo su gabinete que ya no se le tomara la llamada al
al entonces embajador Ken Salazar, sino que todo fuera canalizado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este congelamiento de la relación con la Embajada de Estados Unidos continuó, porque además Ken Salazar también se metió en el tema del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, exactamente. Y bueno, ya más recientemente, en abril de este año, de 2026, un operativo de la CIA fue digamos, descubierto, porque 2 agentes de esta agencia que no combate al narcotráfico, esa no es su función, esa es la DEA, pues estaban aquí en Chihuahua en un operativo clandestino, todavía no clarificado, porque como sabemos pues no combaten al narcotráfico y tampoco desmantelaron ese narcolaboratorio, entonces eso se tendría que aclarar. Preguntarle, Presidenta, si no es momento de expulsar ya a estos agentes estadounidenses que están violando sistemáticamente nuestra soberanía. En 2023 el presidente López Obrador sí lo hizo, expulsó a los agentes que estaban operando ilegalmente en México, pero quizá sea momento de revisar esta relación que tienen estas agencias que sistemáticamente incurren pues en estas acciones intolerables para los mexicanos y las mexicanas. Bueno, cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso en abril o mayo, y sí se retiraron. Los agentes estadounidenses de distintas agencias son alrededor de, no solamente de Estados Unidos, sino en general, son alrededor de 250, que el otro día preguntaron. Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Eso quiere decir que primero pues tienen que ser aprobados por un comité del Gabinete de Seguridad. Ese comité revisa las solicitudes por parte de la embajada de que vengan agentes, sea de migración o relacionados con algunas agencias de inteligencia o de seguridad en México. Ahí se aprueba y tienen que cumplir con que cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México. La gran mayoría de ellos lo cumplen, o bueno, lo cumplen quienes han sido aprobados. El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México. Y ahí lo único que tenemos detectado pues es este caso de Chihuahua, donde pedimos pues que dejaran nuestro país, y en efecto dejaron el país. Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante, porque es mejor siempre usar la vía diplomática. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, o que cuando no estamos de acuerdo con algo también lo manifestemos, y eso se hace con notas diplomáticas y algunos otros esquemas. Pero hay que buscar siempre una buena relación, porque le conviene a México y nos conviene por la protección de los mexicanos que están allá. Eso no quiere decir que nos quedemos callados. Tampoco quiere decir que cuando no estamos de acuerdo no lo hagamos también por todas las vías diplomáticas que están a nuestra disposición. No quiere decir que el canciller no hable directamente con el embajador o con el Departamento de Estado para manifestarlo, o en otros temas como el comercio, pues que no haya una relación bilateral. Y esto es muy importante porque no se trata de entrar en una confrontación, pero tampoco se trata de que si vemos algo que no es correcto, que es ilegal, o que no cumplen con lo que debe ser, como el caso de la solicitud de pruebas, cuando hay una orden de extradición, que ellos también lo hacen. Cuando nosotros solicitamos una orden de extradición o de detención urgente para su extradición, ellos nos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. Pero no queremos una confrontación, sino buscar siempre los mecanismos de una buena relación.